Hola a todas y bienvenidas una semana más. Y hoy estoy aquí sentada con vosotras de tú a tú porque os quiero contar toda la experiencia de mi embarazo desde que me enteré hasta el final. Y he decidido haceros este vídeo porque me quedé con muchas ganas de documentaros todo en directo aquí en YouTube, pero sí que lo fui contando en Instagram y en TikTok. Entonces tengo un montón de vídeos y recursos, así que me gustaría contaros todo desde el principio. Y además que quiero tener toda la experiencia en un solo vídeo, porque al final en redes son vídeos cortitos y al final para buscarlos es un rollo. A mí me va a servir para tenerlo a modo diario y a vosotras seguro que si alguna está embarazada os va a servir oír otra experiencia. Entonces voy a dejar aquí un huequito para que mientras vaya hablando vayan apareciendo imágenes de lo que voy contando. Empezamos desde el principio. ¿Cómo me enteré que estaba embarazada? A mí siempre me habían dicho en los médicos que me iba a costar mucho quedarme embarazada cuando llegase el momento de buscarlo, porque tengo un problema de coagulación y aparte mis ciclos eran bastante irregulares e incluso ha habido meses en los que directamente no me bajaba la regla. Nosotros sí que teníamos claro que queríamos ser padres y nuestra idea era empezar a tomárnoslo en serio a partir de 2024. Quiero decir, empezar a ver fechas de ovulación y todo eso, que para mí era un mundo totalmente desconocido. Pero como ya me habían dicho que me iba a costar, tampoco quería obsesionarme con el tema, entonces decidimos en 2023 como despreocuparnos un poco, sin mirar fechas ni nada, pues ver qué pasaba. Pero vamos, ya os digo que para mí la idea de quedarme embarazada lo veía como algo súper lejano y bastante difícil. El 1 de septiembre de 2023 a mí me bajó una regla muy rara. Fueron como 15 días en los que estuve manchando y a partir del día 15 de manchar empecé a sangrar muchísimo más que una regla normal, incluso con coágulos y así. Como yo tenía las reglas tan raras, me lo tomé con que había sido una cosa puntual y una regla rara y ya está. Y no fui al médico, que quizá debería haber ido, pero no fui. La cosa es que al mes siguiente, cuando supuestamente me tenía que bajar la regla, no me bajaba. Entonces ahí fue cuando me preocupé y busqué en Google qué había significado eso que me había pasado el mes anterior. Parece ser que eso que me pasó podría haber sido un aborto espontáneo. Claro, yo ahí me asusté bastante porque yo literalmente no me di cuenta y me sentí súper culpable por no haber ido al médico. O sea, que si eso había sido así, al parecer cuando tienes un aborto espontáneo como que tarda un mes y medio, incluso 2 meses en bajarte la regla. Entonces dije, bueno, voy a esperar a ver si me baja y si no, pues voy al médico. Pasó octubre y yo empecé a tener síntomas de regla, entonces me relajé porque digo, vale, pues ya me va a bajar. Pasaban los días y yo llevaba ya como 5 días con síntomas de regla, en plan dolor de ovarios, dolor de pecho y no me bajaba. Y justo quedé con una amiga y me contó que a una amiga suya le había pasado algo parecido y al mes siguiente se quedó embarazada. Entonces ahí me preocupé un poquito y justo yo tenía test de embarazo en casa de meses atrás que había tenido un retraso. Tenía uno por ahí escondido que ni siquiera Miguel sabía que seguía teniendo yo algún test de embarazo por ahí. Y yo estaba bastante convencida de que no estaba embarazada, sino que simplemente pues me estaba tardando más en bajar y que realmente sí que lo que me había pasado había sido un aborto espontáneo. Pero como tenía la duda y el día anterior me había estado tomando 2 cervezas, pues dije, vale, pues voy a hacerme el test, no vaya a ser que sí esté embarazada y esté aquí tomando cerveza y no comiendo lo que tengo que comer. Entonces, al día siguiente de quedar con mi amiga, creo que fue 30-31 de octubre, estaba Miguel desayunando en la cocina y yo cogí el test y yo me acuerdo que me lo hice, me senté en la taza del váter a esperar el negativo. Yo estaba convencida que no podía ser. Y de repente veo aparecer una línea y otra como súper suavita, suavita. Y yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y claro, es que yo realmente no me había preparado para ese momento porque tampoco es una cosa que desease profundamente estar embarazada. Entonces fue como, quiero ser madre, sé que me va a costar, entonces vamos probando. Pero que, no sé si me entendéis, es como que mi mente todavía no estaba preparada, digamos, me hacía ilusión, pero no estaba preparada. Entonces, claro, yo cuando vi aparecer la segunda raya, fue como, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Además, nosotros acabamos de empezar un proyecto juntos de trabajo, o sea, somos autónomos, entonces era como demasiados proyectos. Tuve que sentar durante 3 minutos en la taza del váter porque me empecé a marear, empecé a ver destellos y claro, dije, vale, tengo que contárselo a Miguel. No, primero tengo que bajar las escaleras sin caerme, sin marearme y enseñarle esto a Miguel. Entonces, imaginaos, yo llevaba una sudadera y me puse el test en el bolsillo de la sudadera, llegué a la cocina, estaba Miguel ahí con su café, no fui capaz de decir nada, estaba muda. Lo que hice fue sacar el test y decirle, toma.
No pensé ni siquiera en grabarlo porque estaba tan nerviosa. Pero bueno, ya eso fue muy bonito. Los primeros días fue un poco de asimilar lo que acababa de pasar. O sea, yo me acuerdo que mi cabeza era todo el rato, ¿y ahora qué? Pues lo primero, lógicamente, fue ir al médico. Y como es cierto que había tenido ese lío de reglas, no sabían decirme de cuántas semanas estaba, por lo que me derivaron directamente a hacerme una ecografía. Y al hacerme la ecografía fue un poco plof porque no se veía nada. O sea, se veía como el saco, pero no se oía latido ni se oía nada. Entonces no me pudieron decir nada, simplemente que volviese en 2 semanas. Así que imaginaos que esas 2 semanas creo que fueron las más largas de mi vida. Tal que me desilusioné bastante porque pensé, claro, es que ha sido muy raro, pues si me pasó esto hace un mes, igual es que todavía no se ha ido y está ahí algo y no se ve. Y no sé, yo me temía lo peor, la verdad. Dejamos pasar esas 2 semanas y ya volvimos y ya sí que pudimos oír el latido y nos dijeron que estaba de 6 semanas y que cuando habíamos ido la primera vez era tan pequeñito que no se veía. Y bueno, ahí, aunque yo estaba de muy poquito, sí que ya se lo empezamos a contar a la familia más cercana. La cosa es que, como os he dicho al principio, yo tengo un problema de coagulación. Entonces, mi embarazo se consideraba un embarazo de riesgo. Porque durante el embarazo una persona normal tiene mucho más riesgo de tener trombos que en una situación normal. Y yo con mi problema de coagulación ya de por sí tengo más probabilidad de tener trombos, pues con el embarazo se me multiplicaban las posibilidades. Entonces tuve que llevar un tratamiento de heparina, que es básicamente pincharme inyecciones de heparina todos los días hasta el posparto. Cuando a mí me dijeron eso, que yo solo me había puesto heparina durante 7 días cuando me hice la reducción de pecho y lo pasé fatal porque la heparina es una inyección que duele mucho, pero no duele solamente el pinchazo, sino como que se te queda dolorida la zona como un minuto más o menos. Entonces, para mí eso era horroroso, pero no había otra. Para que lo sepáis, que todo mi embarazo ha sido con todos los días mi pinchazo de heparina, mis moratones. Es verdad que no ha sido tan malo como me pensaba al principio. Pues si alguna está en la misma situación que yo, al final no es para tanto. Primeros síntomas y cambios en mi cuerpo en el primer trimestre. Como os he contado, antes de saber que estaba embarazada, tuve síntomas como de regla. Tuve dolor de ovarios, dolor en el pecho. Es cierto que yo estoy operada de reducción de pecho y durante el embarazo apenas me dolió el pecho, pero esas semanas antes de enterarme me dolían. Otro síntoma que tuve antes de saber que estaba embarazada fue que iba muchísimo más al baño. De hecho, me acuerdo que todas las noches a las 4 de la mañana me levantaba y tenía que ir a hacer pis. A partir de la semana 8 fue cuando empezaron las náuseas, que yo sinceramente las náuseas me pensaba como que era solamente por la mañana cuando te levantabas, ¿no? Que es lo típico que te dicen las náuseas matutinas. Pues no, las náuseas para mí fueron como estar en una resaca constante, pero una resaca de estas de cuando ya tienes 30 años y no puedes con tu vida. Ir, por ejemplo, a un supermercado, me llegaba el olor de la carne, del pescado y me ponía malísima. Y lo único que me calmaba las náuseas era comer, que me acuerdo que me compré galletitas de estas saladas de bote y cada vez que me encontraba mal me comía una galletita. Luego, es cierto que yo en el primer trimestre no tuve antojos, que dicen que hay muchas personas que tienen antojos, yo no tuve antojos, pero lo que sí me pasó es que me empezaron a dar asco cosas que de normal me encantan. Por ejemplo, yo siempre desayuno una tostada de pan integral y yo me acuerdo que un día desayunando empecé a comer el pan y dije, está malo, está mal, lo hemos comprado en mal estado, lo que sea. Entonces, a la siguiente compra, compré, en vez de ese pan, compré otro, integral también, y me sabía distinto, es como que me daba muchísimo asco. Y esto me pasó también con las verduras, me acuerdo que me empezaron a dar muchísimo asco las verduras y nosotros somos de comer verduras casi todos los días y me empezó a dar muchísimo asco el olor mientras las cocinas. Entonces me acuerdo que ese primer trimestre, entre las galletitas saladas, que dejé de comer pan integral y lo comía por el pan blanco y casi no comía verduras, que me acuerdo que comí fatal, comía poco pero mal. Otro síntoma que no me di cuenta en el momento pero que sí que me di cuenta con el paso de los meses es que durante todo el primer trimestre estuve súper bajita de ánimos. Es cierto que, no lo he dicho, pero estaba muy cansada y tenía mucho sueño, me tenía que hacer siestas todos los días, pero no me refiero a eso, sino que me refiero a que estaba muy bajita mentalmente. Me acuerdo que no me apetecía quedar con nadie, yo que hago contenido en redes todas las semanas dejé de hacer contenido porque estaba desmotivada, no tenía ganas, era como no me apetece, no quiero ver a nadie, no quiero tal. Era un momento en el que tenía que estar contenta porque es verdad que yo estaba muy contenta por mi embarazo, pero estaba baja de ánimos, no me apetecía. Pero bueno, esto es verdad que solo me duró el primer trimestre. Luego a nivel físico, aparte del cansancio y del sueño, tuve dolores de espalda
que esto, aunque no tuviese barriga, al parecer es porque como el útero crece, presiona a las lumbares, entonces tienes como picos de dolor de espalda. Y también lo pasé muy mal con las migrañas, que no tuve migrañas todos los días, pero sí que a lo mejor un día a la semana daba migraña súper fuerte de tener que cerrar la ventana y meterme en la cama todo el día. Y encima, como tampoco te puedes tomar ibuprofeno, que a mí es lo único que me quita el dolor de cabeza, pues fatal. La verdad que el primer trimestre fue fastidiadillo. Y yo, que tuve un buen embarazo, no me quiero imaginar gente que lo pase peor, vomitando y así. Y bueno, pues acabamos el primer trimestre en la semana 12, que ya tenía un poquito de barriguita. Y bueno, la semana 12 es una de las ecografías más importantes, pero todo salió bien. Y ahí ya, pasada esa ecografía, fue cuando empezamos a contarlo a los amigos. Y ahí fue cuando nos empezamos a concienciar de que sí, vamos a ser padres, está todo bien. En 6 meses vamos a tener un bebé y tenemos que empezar a preocuparnos de adaptar nuestra casa para la llegada de este bebé. Segundo trimestre. Dicen que el segundo trimestre es el mejor. En mi caso sí que fue así, porque es verdad que fue pasar la semana 16 o así y de repente empezar a encontrarme como antes de estar embarazada. O sea, tenía un poquito de barriguita que tampoco me molestaba, me encontraba súper bien, de repente mi energía subió muchísimo, empecé a sentirme mucho más motivada, me apetecía ver a gente, me apetecía hacer contenido. Hicimos la ecografía de la semana 20, que también es una de las más importantes porque es en la ecografía donde ven órgano a órgano medidas y que todo está bien, de que todo funciona bien. No sé, yo recuerdo esto de las ecografías que era como ir pasando pruebas, que cuando ya superabas una era como ya por fin puedo respirar hasta la siguiente. Y yo me acuerdo que fue a partir de la semana 20 donde yo ya me relajé totalmente y ya dije, ya está, vamos a vivir el embarazo, a disfrutarlo, a no estar pensando que algo puede ir mal, sino que voy a disfrutar. También en la semana 20 fuimos a hacer una ecografía en 4D donde vimos por primera vez la carita de nuestra bebé y nos confirmaron el sexo, que era una niña. También en este trimestre tuve la prueba de la glucosa y esta prueba es que te hacen un análisis de sangre, luego te tienes que tomar como una especie de zumito que puedes elegir el sabor, te lo tomas, que es como muy dulce, te dan como 10 minutos para tomártelo y luego te vuelven a repetir los análisis, si no me equivoco, que ya hace un poco de tiempo y no me acuerdo bien, pero creo que era así. Y es verdad que yo pensaba que esto lo iba a pasar fatal porque todo el mundo dice que el líquido está asqueroso, tal. Elegí el de limón y no me supo tan malo. Es verdad que era un rollo lo de estar esperando, pero la verdad que para mí tampoco fue muy drama esto. Y bueno, aunque ya es verdad que empecé a disfrutar más el embarazo, sí que tuve un poquito de crisis con la ropa y con mi cuerpo. Yo soy una persona pajita y yo tengo barriguita de por sí. Y el verme que de repente tenía más barriga, pero tampoco se me notaba que estaba embarazada, era como, me veo mal con todo. No, la ropa premamá no me gusta, no me sienta bien, no me veo. Los vestidos me marcan la tripa, pero no parece que estoy embarazada. No sé, me empecé a sentir muy mal. No me encontraba, no sabía qué ponerme y sí que tuve un poco de crisis en ese aspecto con la ropa. Esto yo me acuerdo que lo hablé con muchas de vosotras por Instagram y me sentí muy acompañada porque vi que no era la única a la que le pasaba, sino que al final creo que es una cosa que nos pasa a la mayoría, que no te encuentras en tu cuerpo, que de repente te ves rara y encima tampoco se te ve que estás embarazada y con ese cóctel de hormonas pues es normal que tengamos altibajos. Bueno, a mí sinceramente me sirvió mucho el compartir todo esto por Instagram y conocer a muchas otras chicas embarazadas. Y este segundo trimestre fue bastante bueno, pero sí que aparecieron nuevos síntomas. Me acuerdo que de repente empecé a sentir mareos y vértigos cuando me levantaba o cuando hacía movimientos con la cabeza muy fuerte. Fui al médico porque me preocupaba bastante y al parecer es completamente normal y me duró más o menos como un mes. Y otra cosa que me empezó a pasar en este segundo trimestre es que yo notaba como que se me iban durmiendo las yemas de los dedos, sobre todo por las noches. Yo pensaba que era una cosa puntual, pero noté que me empezó a ir a más y que me empezaba a llegar por toda la mano y a las muñecas. Y esto se lo comenté al médico y me dijo que es que al parecer durante el embarazo el túnel carpiano se estrecha por la inflamación de los tejidos, pues lo que todas conocemos como el síndrome del túnel carpiano, pues eso a muchísimas embarazadas les pasa. Y eso era algo que yo no había oído en mi vida. Había posibilidades de que desarrollara ese síndrome o que a lo mejor al dar a luz se me fuese, pero vamos, que me iba a acompañar durante todo el embarazo. Y ya os digo que así fue. Al final del segundo trimestre empezamos a ir a las clases de preparación al parto y una de las cosas que me preocupaba es que yo tenía claro que iba a dar lactancia artificial. Entonces a mí me preocupaba mucho el ir a las clases de preparación al parto y primero que me juzgasen por no dar el pecho y dos,
que otra opción podría ser que en las clases de preparación al parto no diesen lactancia artificial, porque sí que es verdad que el temario principal era la lactancia materna, pero para nada fue así, no, yo no me sentí juzgada en ningún momento y de hecho en una de las clases de lactancia sí que nos estuvieron enseñando biberones y yo estuve preguntando mis dudas, que yo os digo que obviamente la lactancia materna es un mundo muchísimo más complicado, pero la lactancia artificial también tiene su cosa y yo tenía un cacao que no sabía por dónde empezar. Entonces me vino bien, aunque es verdad que luego tuve que investigar mucho por mi cuenta. Esto me da para otro vídeo, así que dejadme en comentarios si queréis que hable sobre mi experiencia con la lactancia artificial y os hago un vídeo exclusivamente hablando de este tema, ¿vale? Pasamos al tercer trimestre. A partir del tercer trimestre yo noté que mi tripa hizo boom. Mi tripa empezó a crecer y crecer y es verdad que mucha gente me había dicho que en el tercer trimestre como que igual no iba a poder compaginar mi trabajo, que me iba a sentir muy cansada. Bueno, no lo he dicho, pero estuve trabajando durante todo el embarazo. Yo soy fotógrafa y junto con Miguel, mi pareja, hacemos equipo. Él hace vídeo, yo hago foto y trabajamos con distintos tipos de clientes. También empezamos un proyecto en boda y yo estuve trabajando desde que me enteré del embarazo hasta el mes 8 más o menos. Sí que es verdad que hasta más o menos el mes 7 estuve trabajando muy bien. Mira que yo además soy de agacharme, de correr para arriba, para abajo y trabajé bastante bien, pero sí que es verdad que a partir del mes 7-8 yo notaba que yo seguía trabajando al mismo ritmo, pero cuando llegaba a casa estaba muerta, o sea, necesitaba estar todo el día tirada en el sofá y al día siguiente tenía muchísimas agujetas y solo había hecho mi trabajo normal. La verdad que noté ese bajón físico o de salir a pasear y sentir que me agotaba, que no podía respirar, porque al final un síntoma que tienes durante todo el embarazo es que el corazón te va mucho más rápido y te sofocas. O sea, aunque vayas andando, te sofocas. Y yo me acuerdo que los paseos, yo seguía paseando, pero teníamos que hacer paradas. Entonces, en ese sentido sí que noté bastante bajón físico. Otra cosa en el tercer trimestre es que los rumores eran ciertos y es que sí existen los antojos. Os juro que pensaba que el tema de los antojos era un invento de las embarazadas para poder comer lo que ellas quisieran, porque como yo no había sentido antojos durante el embarazo, digo, es que esto es mentira, esto es un invento. Y no, el último mes de embarazo, no sé qué me pasó, que tuve ansiedad con las cosas dulces, o sea, necesitaba todos los días comerme un helado y bien que me los comí, ¿eh? Así que puntito en la boca, que yo pensaba que se lo inventaban y no, es verdad, pero es verdad que a mí solo me pasó en el último mes. Luego lo busqué y es que resulta que esto es algo fisiológico, que tiene una explicación, o sea que investigadlo. Bueno, a nivel sensaciones, es cierto que yo durante todo el embarazo estaba muy tranquila. Pensé más en el parto que al principio del embarazo, que ahí es como que no lo quería ni pensar, pero es verdad que en el tercer trimestre estaba bastante mentalizada de esto va a pasar, yo espero que vaya todo bien, obviamente siempre tienes ese pequeño miedo, pero no tenía pánico. Al final es lo típico que te dice todo el mundo, estamos preparadas, biológicamente estamos hechas para tener hijos. Y a mí, por ejemplo, me sirvió mucho no ver vídeos explícitos de partos, sino vídeos de chicas contando su experiencia. Es verdad que obviamente te puedes obsesionar y verte 800.000 vídeos y de experiencias malas, pero yo intentaba ver vídeos con experiencias buenas. Lola iba bastante bien de peso, incluso un poco por encima de la media, y uno de mis miedos es que fuese muy grande y que el parto se complicase un poquito. Y hablando de miedos, otro de los miedos que yo tenía era que me saliesen estrías, que es verdad que esto suena muy superficial porque obviamente lo primero que tienes que pensar es que tu bebé venga bien y obviamente 100%, pero al final es algo real, o sea, yo creo que es normal que a ti te preocupe algo de tu cuerpo, que algo de tu cuerpo cambie, verte mal, no sé, creo que también es normal sentir esos miedos y no nos tenemos que sentir mal ni culpables porque nos dé miedo eso. Y obviamente si tengo que elegir prefiero que me salgan 8.000 estrías, pero que mi bebé esté bien. Y eso es algo lógico, pero es verdad que ahí estaba mi miedo. Y bueno, yo recuerdo los últimos 2 meses de embarazo con mucho cariño, porque ahí realmente es cuando ya te mentalizas de que en 2 meses vas a tener a tu hija. Empiezas a organizar toda la ropita, a poner lavadoras, a montar los primeros muebles, el carrito. Y ya cuando empezamos a ver en casa todas sus cositas fue como, wow, es que vamos a tener una hija. Y ay, que me emociono y todo. Y no sé, lo recuerdo muy bonito, la verdad. Ay, qué tonta. Y yo creo que al final muchas madres me dicen, jo, me da miedo el parto, tal, no sé qué. Yo creo que al final tienes tantas ganas de conocer a tu bebé que las ganas pueden más que el miedo. Y es que es verdad. Yo me acuerdo que
por ejemplo, mi embarazo se alargó mucho, estuve hasta la semana 41 o así, y yo me acuerdo que ya era como, por favor, es que me da igual el parto, que quiero ya tener a mi hija conmigo, no puedo más. Además me acuerdo que como justo coincidió con el verano, me hinché un montón, yo estaba ya, que quería ya que pasase. Y bueno, yo como conclusión y consejo personal os diría que viváis vuestro embarazo a vuestra manera, que no os dejéis influenciar por nada de lo que os diga la gente, porque a mí sí que me ha pasado que desde el principio oyes comentarios de que con el embarazo lo pasas fatal, el posparto terrible, te da un bajón, con tu pareja vas a acabar fatal, el bebé no te va a dejar dormir, no sé, como que oyes muchas opiniones por todos lados y tú al final, embarazada, con las hormonas a 1000, es como, no necesitas que te digan todo eso. Al final tú tienes que vivir tu experiencia. Si te tiene que pasar algo malo, pues te darás tu cuenta. No tienes que estar esperando, ¿no? Que al final yo creo que es lo que consiguen un poco esta gente que te da tantas malas opiniones. Es como, al final tú ya estás esperando. A mí me pasó con el tema del posparto. Yo había oído opiniones de gente que decía que el posparto que es terrible, que acabas fatal con tu pareja, discutiendo, que te da un bajón anímicamente fatal, las hormonas, no sé qué. Entonces yo tenía más miedo al posparto que al parto. Es como, yo estaba esperando a que llegase lo malo del posparto, porque ya me había sugestionado tanto a que eso iba a pasar, me había preparado a que eso iba a pasar en algún momento. Y realmente, al final yo viví mi experiencia y no digo que todo sea un camino de flores, obviamente, pero para mí, para nada fue así. Entonces, mi consejo es que no os guiéis por lo que la gente os cuenta, porque al final cada uno va a tener su experiencia, cada uno va a tener su pareja, su vida, su forma de afrontar los problemas, porque al final esto también hace mucho. Yo creo que la actitud es súper importante. Cada persona es un mundo, cada experiencia es un mundo, cada embarazo es un mundo, cada bebé es un mundo, cada pareja es un mundo. Entonces, no te puedes comparar con nadie. Tú tienes que vivir tu embarazo, tu vida y tu maternidad a tu manera. Y mi consejo es que tengas calma, tengas paciencia, seas positiva, tengas buena actitud y ya verás que seguro que así lo vas a llevar muchísimo mejor. Así que nada, yo de verdad que me siento muy en deuda con todas las que me acompañaron durante mi embarazo, tanto en Instagram como en TikTok, y espero que también este vídeo sirva para acompañar, aunque sea a una persona durante su embarazo, ayudarla a sentirse mejor y bueno, pues a conocer otras experiencias, ¿no? Que al final a mí me sirvió mucho ver vídeos como este. Así que nada, dejadme en comentarios qué otros vídeos queréis hablando sobre maternidad, de un tema en concreto, por ejemplo, lactancia, posparto, no sé, decidme en comentarios y me preparo algún vídeo. Chao, chao.